Buenas tardes, le damos la bienvenida al Museo Arqueológico. El día de hoy tenemos la conferencia con la profesora Caterín. Ella es docente en la Universidad de los Andes y también está en la parte de investigación con el Instituto Caro y Cuervo. Tiene un doctorado en la Universidad de Ámsterdam y tiene que ver mucho con lo que estaba hace un momento hablando, que es la documentación de la lengua tinigua. Su proyecto de investigación, y ahí es la directora de la Fundación Tinigua. Entonces hoy nos va a hablar sobre el tema de las lenguas en el Amazonas. Gracias. Vamos, desde ahí la dejamos. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia y por el interés. Para hoy yo preparé una charla como general sobre la documentación de las lenguas en Colombia. Tal vez suena un poco ostentoso, pero no lo es tanto. La historia de la documentación de lenguas indígenas en Colombia es muy corta. Estamos hablando de unos 30 años, 35 años. Documentación con fines solamente de la documentación, o sea, sin fines evangélicos, misioneros, sí, como de conversión o pedagógicos. Simplemente la documentación para conocer cómo es la estructura de estos idiomas y qué podemos aprender de la estructura de estos idiomas de nosotros, o sea, qué nos dicen esas estructuras de nosotros como especie. Que en últimas es a lo que le apunta pues uno cuando está tratando de hacer esto de la documentación de lenguas, ¿no? Es a través de la estructura del lenguaje pensar cómo piensa otra gente y qué nos dicen esas estructuras. Entonces, como por ejemplo, gentes que tienen lenguas donde los verbos pueden ser 7 raíces verbales juntas, ¿qué nos dice eso de la manera de ellos ver el mundo? Bien, entonces este tipo de documentación se hace en Colombia muy recientemente, cayó en una etapa de depresión y ahorita está como sintiendo un resurgir, que es interesante. Justo ayer yo estaba en una charla de una mexicana que nos estaba hablando sobre identidad lingüística de mujeres mayas migrantes en Estados Unidos. Y era muy interesante porque ella justo había salido del Museo del Oro y entonces había llegado a la charla y había dicho, no, ustedes tienen un museo lindísimo, entonces le dedicamos un museo a las cosas que ya están muertas, pero a la diversidad que todavía tenemos es muy poco lo que le estamos dedicando. Entonces este resurgir es muy nuevo y están invitadísimos a que hagamos este esfuerzo juntos. Entonces les decía, yo traté de preparar algo sobre el estado de la documentación, qué nos dice, qué hemos aprendido de lo que hemos documentado, los retos a los que nos enfrentamos y específicamente voy a hablar de la experiencia que yo he tenido con la documentación de lenguas amazónicas. Entonces, porque realmente es mi única experiencia, ha sido únicamente con algunas lenguas amazónicas. Las lenguas, por ejemplo, del Cauca o del norte de Colombia o del Chocó, no he trabajado con esas lenguas. Entonces voy a enfocarme en estas. Este mapa, digamos que es como para que veamos que Colombia es un país particularmente privilegiado, en tanto que las migraciones que poblaron las Américas, o por lo menos las primeras migraciones, tuvieron que pasar por lo que hoy es Colombia. Y con tanta diversidad también ecológica, provoca que haya una diversidad de lenguas, ¿no? El hecho de que alguien llega a las montañas y el otro llegó a las playas y el otro llegó a las selvas. Entonces, ese como aislamiento geográfico también produce una diversidad lingüística enorme. Y bueno, y todos los que poblaron las Américas, entonces en principio tuvieron que pasar por aquí. Pues hay otras teorías también que hubo un segundo poblamiento por el Pacífico, ¿no? Pero como la mayor población fue a través del Istmo de Panamá. En este mapa lo que vemos es en colores, en términos generales, cómo es esta cuestión de la diversidad de lenguas en las Américas. Los colores representan familias lingüísticas. Únicamente una nota aquí, cuando hablamos de familias lingüísticas es como varias lenguas que se pueden agrupar dentro de un mismo ancestro común.
Cuando hablemos de dialectos, hablamos de variedades de un mismo idioma. Entonces, por ejemplo, mi dialecto es el caleño, entonces es una variedad del español. Y en fin, entonces todas estas, lo que llamamos lenguas, son lenguas como el español, como el japonés, como lo que ustedes imaginan que es una lengua o un idioma. Y estas lenguas tienen también su diversidad de dialectos. Entonces lo que está representado aquí son familias lingüísticas que pueden tener muchas lenguas. Hay familias con 25, 35 lenguas como la familia Arawak, o familias con pocas lenguas como el Kakwa, que es una lengua hablada en el Baupés, que tiene una sola lengua hermana que es el Nukak, o incluso lenguas aisladas. Entonces lo que vemos aquí es que todo lo que es la región amazónica es lo que comprende la mayor diversidad de lenguas. Bueno, entonces lo que yo quisiera hacer hoy son estas 3 cosas. Espero que me rinda el tiempo y les voy a pedir paciencia en algunos momentos. Antes de algunos de ustedes llegar o de que empezáramos oficialmente, yo estaba diciendo la lingüística puede ser tremendamente aburrida. Yo soy lingüista, pero yo la defiendo a capa y espada porque siento que es una forma de nosotros tratar de entender la evolución nuestra como especie a través del lenguaje. Porque en el lenguaje quedan rastros que no quedan, esos rastros donde no hay rastros materiales de las culturas, los podemos ver a través del lenguaje. Y eso a mí me parece fascinante. Entonces, a pesar que puede ser tremendamente aburrida, yo quiero mostrarles algunos datos lingüísticos específicos para que podamos hablar de multilingüismo y de esas cosas que aprendemos sobre cultura a través del estudio del lenguaje. Bueno, entonces voy a empezar con esta cuestión del estado de la documentación de lenguas en Colombia. Se asumen que son 65 lenguas amerindias que hay en Colombia. Estas clasificaciones también suelen ser un poco difíciles de abordar porque como se identifican los hablantes muchas veces no coincide con la clasificación que se hace de su lengua. Por ejemplo, les decía yo he trabajado con un grupo que se llaman Kakwa. Ellos es un grupo de orientación seminómada que habita en la Amazonía, la región del Baupés. La lengua hermana de Kakwa se llama Nukak, que Nukak tuvo como un espectáculo mediático en los años como 90, principios de los años 2000, porque como que los encontraron y el espectáculo era los Nukak Macu, el último pueblo nómada de la Amazonía colombiana. Entonces mostraban pues al indio salvaje, sin ropa, andando por la selva, cazando con cerbatana, comiendo mico. Entonces eso es espectacular, ¿no? Los cacuas no eran reconocidos dentro de estas clasificaciones como una lengua, sino como un dialecto. Y eso pues quita muchos derechos políticos, ¿no? Después con estudios lingüísticos podemos demostrar que es una lengua diferente, que es tan cercana como el español del francés y que su división se produjo hace aproximadamente 1700, 1800 años. Entonces son suficientemente distintas para llamarlas lenguas y no llamarlas dialectos. La razón por la que es también difícil esta cuestión de la clasificación de las lenguas es porque tenemos falencias de estudios, de suficiente estudio lingüístico sobre estos grupos. Entonces, por ahora, el panorama es que tenemos 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, que ustedes saben que son las de San Andrés y los palenqueros, además español, y migrantes hablantes de romaní o gitano, que aquí en Bogotá hay una población bastante grande de personas que se reconocen como rom, o como población gitana, y que mantienen todavía su actividad lingüística con esa raíz. Bueno, las cifras de Colombia del censo del 2005, que es al que más se le hace apelación porque parece que los otros censos tuvieron algunas falencias que a la gente no les gusta citarlos, pero entonces me voy a pegar al del 2005, que decía que somos aproximadamente unos 40 millones de colombianos y un poco menos de 700.000 son indígenas que hablan una lengua indígena. Y de esos 700.000, 35.000 apenas hablan alguna de las 2 lenguas criollas.
Y el dato aquí como un poco entristecedor, yo voy a empezar un poquito depresiva, pero luego nos vamos a animar. Entonces, el dato aquí entristecedor es esto, ¿no? Que de las 67 lenguas indígenas de Colombia o vernáculas, la mitad no tienen más de 1000 hablantes. Y ustedes saben lo que le pueden pasar a 1000 hablantes, ¿no? Entonces 1000 personas pues se acaban con una gripa. Todavía esto que parece que fuera arcaico, de que es que cuando llegaron los españoles mataron a varios indígenas de la varicela, esto todavía sucede porque todavía no hay mutaciones suficientes y porque hay muchos de estos grupos que están suficientemente aislados como para que cuando entramos en contacto estas enfermedades los matan. En el año 2018 9 personas cacuas murieron de gripa. Entonces todavía es una enfermedad que es aterradora, ¿no? Entonces los cacuas, que son 240, 250 personas, que se mueran 9 es mucha gente. Bueno, en Colombia se han hecho esfuerzos estatales, incluyendo la Constitución Política de Colombia en el artículo 10, que supuestamente reconoce pues la diversidad de lenguas y como la identidad lingüística de los pueblos, ¿no? Entonces el artículo 10 dice que el castellano es el idioma oficial, pero que lenguas y dialectos de grupos étnicos, entonces aquí ya hay un desconocimiento que son lenguas, que son dialectos, también son oficiales en su territorio y el punto que yo quiero resaltar aquí es esto de que la enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Y aquí es donde entra un desconocimiento del propio Estado, incluso en la Constitución política, de cómo es el estado de la diversidad lingüística del país. El ejemplo es el siguiente. En la región del Baupés, geográfico, es una de las regiones más diversas cultural y lingüísticamente hablando del mundo. Se compara a Papua Nueva Guinea y el Baupés. Entonces son como esas ollas sancocheras donde hay de todo, es el Baupés, porque es un lugar tan pequeño en donde hay diversidad de familias lingüísticas, entonces hay presencia de 5 familias, y como les decía, una familia puede tener muchas lenguas o puede tener pocas, entonces está la presencia de la familia Tucano Oriental, que tienen 17 lenguas, de la familia Arawak hay 2 lenguas, de la familia Caribe hay 1 lengua, está Cacua de la familia Cacua-Nucac, y pues se habla español y algunos hablantes de Ñengatú, que es una lengua tupí. Entonces es un área muy pequeña es como si todos los que estamos aquí hablamos lenguas distintas. Entonces es una diversidad impresionante. Ahora que la Constitución venga y les diga a ustedes, bueno, todos los hijos que ustedes tengan van a tener educación bilingüe, entonces ustedes dicen, ¿pero en qué? ¿Por qué no puede ser bilingüe en la mía? Entonces hay un desconocimiento del estado de multilingüismo en los territorios. Bueno, también se hizo como en el 2010 una iniciativa de algo que se llamaba el diagnóstico sociolingüístico, pero dejó de recibir suficiente apoyo económico porque esto requiere pues mucho dinero y mucha paciencia también, ¿no? Las cosas no suceden así. Los proyectos no suceden en 6 meses ni en 2 años, sino esto lleva toda la vida. Yo llevo trabajando en esto 16 años y apenas siento que estoy empezando. Entonces es mucho tiempo el que requiere y es muy poca la paciencia que tenemos desde las entidades que tenemos que generar algo. Bien, entonces como les hablaba pues de esto de las familias lingüísticas, entonces de las 67 lenguas que se hablan en Colombia, hay 14 familias lingüísticas y 8 lenguas aisladas. Una lengua aislada es una lengua a la que no le encontramos ningún hermano. Entonces como vasco, ¿no? Vasco es una lengua que todo el mundo se pregunta qué hacen allí en medio de Europa, alrededor de todas estas lenguas indoeuropeas que no están relacionadas entre ellas. Entonces, en Colombia hay presencia de estas lenguas aisladas, de lenguas que no tienen ningún hermano y que no sabemos de dónde vienen, pero aparecen allí. Y una de esas es Tinigua, ya más adelante les voy a hablar de ella. La historia de la documentación es muy breve, porque como les decía, empezó hace muy poco. Entonces, hasta antes del 62, lo que podíamos saber de las lenguas, de las culturas, de las visiones cosmológicas, de todo lo que ustedes se imaginen, de los grupos originarios en Colombia,
eran como notas o informes de exploradores que casi siempre eran botánicos, o algunos arqueólogos que decían, bueno, además de yo tomar los datos relevantes a mi disciplina, entonces vamos a escribir algunas palabritas de estas lenguas que nos estamos encontrando en el camino. Y lo único que podemos saber del 62 para atrás son esas pequeñas notas. Entonces no sabemos mucho, porque no era gente que se dedicaba a ese tipo de estudio. Después del 62 al 85 exactamente, estuvieron en los territorios misioneros evangélicos de lo que se llama se llamaba el Instituto Lingüístico de Verano, que ahora se llama Nuevas Tribus, porque cambiaron de ente financiador, son evangélicos que su misión pues era hacer misión. Entonces era ir a los pueblos indígenas, los entrenaban en un verano, por eso se llama el Instituto Lingüístico de Verano. Entonces no son lingüistas, sino son personas con una empresa espiritual que los entrenan en cómo hacer notación fonética, cómo usamos esos simbolitos para escribir los idiomas. Y los mandaban, sobre todo en parejas, a diferentes pueblos a traducir la Biblia para tener más militantes espirituales, ¿no? En el 85, Colombia es uno de los pocos países donde el instituto, en América Latina, donde el Instituto Lingüístico de Verano no lo sacó el Estado, a ellos lo sacó la guerrilla, porque en el 85, pues claro, estos son personas de Estados Unidos muy blancas, muy diferentes a nosotros. Entonces, estaban en regiones donde ya empiezan tensiones de mercado y de narcotráfico. Entonces, cuando vemos a alguien tan blanco, decimos, ese es, vamos a amenazarlo. Y efectivamente fue lo que hicieron. La guerrilla les dijo a ellos tenían un centro de acopio, se puede decir así, en Loma Linda, en el Meta, donde ellos traían jóvenes de diferentes grupos indígenas del país. A los hombres les enseñaban a hacer labores como de agricultura, porque para eso es para lo que sirven los hombres, y a las mujeres a coser y a cocinar, porque para eso sirven las mujeres. Y el resto los juntaban para poder enseñarles la Biblia, y tenían que hablar en español. Y ustedes se pueden encontrar ahorita, casi que en todas las comunidades a las que ustedes vayan, a grandes comunidades indígenas, se pueden encontrar a gente todavía que estuvieron en este centro de acopio que se llamaba Loma Linda, que era como un gran colegio internado, y que ellos pueden hablarles a ustedes del sufrimiento que sentían por no poder hablar su idioma porque eran castigados. Entonces tenían que hablar en español. En el 85 entonces la guerrilla que apenas empezaba de las FARC, o bueno, pues ya tenía algunos años, les dijo váyanse. Ellos dijeron no, y entonces mataron a 2. Entonces el Instituto Lingüístico de Verano lo fundó una persona que además de mucha plata tenía la cabeza un poco enredada, y dijo que Cristo iba a venir al mundo el día que la Biblia estuviera traducida a todas las lenguas del mundo. Entonces por eso él financiaba con todo su poder capital, y él les dijo no, váyanse de allí. Entonces muchos viven ahora en Bogotá. Cuando yo empecé a trabajar con Cacua, estaba yo muy joven todavía, y me mandó a llamar la misionera que trabajaba con ellos, y dijo, tienes que venir aquí pues como a pedirme permiso, a saber qué estás haciendo, tal. Y yo fui al barrio. Yo no soy de aquí de Bogotá, entonces para mí eso era lejísimos, pues yo soy casi de un pueblo, ¿no? Entonces para mí un desplazamiento de 10 kilómetros es lejísimos. Entonces era lejísimo. Yo me acuerdo que yo viajé como 2 horas en el Transmilenio, me perdí y tal. Cuando llegué era un barrio de gringos, donde había mucha gente blanca. El barrio se llama San Nicolás, y tenía muchos indígenas en las casas de los gringos trabajando en traducciones de la Biblia. Que las traducciones son muy problemáticas, y más adelante les voy a mostrar por qué. Bueno, entonces la historia fue esa, que ellos lo sacaron, y después, pero todo lo que uno pueda pensar, bueno o malo, de los misioneros, lo cierto es que lo que sabemos de las lenguas indígenas es gracias a ellos, porque ellos fueron los únicos que hicieron algo. Entonces, donde podemos ver cómo era la estructura del lenguaje, cómo se decían tales cosas, cómo eran las estructuras fonológicas,
Y después de que se fueron los misioneros en los años 80 y 90, sobre todo a finales de los años 80, por primera vez en Colombia se empiezan a hacer estudios de lenguas que no tengan ningún fin religioso. Y esto fue precisamente en la Universidad de los Andes por financiación de Francia. Francia les dijo, les vamos a dar una plata para que ustedes hagan una maestría en etnolingüística, para que entrenen a lingüistas indígenas y después de 5 años ustedes se buscan la plata. Entonces la Universidad de los Andes dijo, chévere, lo vamos a hacer. Y después de los 5 años, cuando se acabó la plata de Francia, se acabó el programa del todo. Entonces eso se llamó el Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes, que por las siglas se le decía el CECELA, y que ahora apenas estamos tratando de retomar en la universidad, poder digitalizar esos datos, porque fueron datos que surgieron y que ya nadie más nunca más volvió a trabajar con estas lenguas. También pues se volvieron muy peligrosos los territorios. Digamos que yo no sé por qué razón la mayoría de los lingüistas somos mujeres, y hay una dificultad también de género, ¿no? De poder ir a los territorios, son peligrosos. Hay culturas que son muy machistas, entonces donde no podemos acceder a los datos, no podemos relacionarnos de la misma manera con la gente. Y entonces esa es como la historia. Pues estas fotos muestran este centro de acopio de Loma Linda. A ellos después como que los bombardearon, yo no sé qué pasó, pero ellos huyeron de allí y ya no están. Entonces son fotos de Loma Linda. Bien, del CECELA salió este libro que es publicado por el Instituto Caricuervo, que se llama Lenguas Indígenas de Colombia, y es el libro más completo y lo único que hay sobre lenguas indígenas en Colombia. La cuestión es que cuando empezaron a hacer esta edición, ellos le pidieron a los investigadores los artículos desde el 91 y publicaron esto en el 2000. Entonces cuando lo publicaron, muchos investigadores dijeron, no, yo ya hice otro análisis, tal. Entonces hay muchas cosas que serían como para corregir sobre las lenguas. Y después no hubo una nueva generación. Entonces se acabó el CECELA y ya cada quien se fue por su lado. Algunos de quienes estudiaron en el CECELA ahora son profesores, sobre todo de la Universidad Nacional. Hay como 4 profesores allí que luego siguieron sus estudios, pues hicieron el doctorado y entonces ya siguieron por ese camino. Los otros, digamos que por las cosas que pasan cuando uno está estudiando, ¿no? Uno tiene necesidades y bueno, y si no hay plata, entonces hay que hacer otra cosa. Esa es pues la historia de la documentación de las lenguas en Colombia. En el año 2005, el Ministerio de Cultura dijo, hay 13 lenguas en Colombia que están en serio peligro, y en el 2015 el Ministerio dijo, son 12. Yo no sé si ellos mataron una o resucitaron a otra, o qué pasó allí, pero esta es la lista de las 12. Les decía yo, la mitad de las lenguas de Colombia tienen menos de 1000 hablantes, y de estas 12 yo he estado trabajando con esta lengua que se llama Tinigua, que tiene hoy un solo hablante, bastante mayor. Trabajé con Pisamir algunos años, ahora trabajan unos chicos que están haciendo el doctorado conmigo. Es una lengua que cuando nosotros empezamos a trabajar con la lengua tenía 11 hablantes, hoy tiene 8. He trabajado con Cacua muchos años, que tiene unos 230 hablantes, y empezamos recientemente en el 2018 un proyecto con este idioma que se llama Cabillarí, que hemos contado 18 hablantes de la lengua. Entonces son varias las que están en peligro, o sea, si de 34 un poco menos de la mitad pues están en peligro, es bastante angustiante. Les voy a hablar de unos que les voy a llamar los privilegiados, y privilegiados en grandes comillas, porque también a veces yo sentía, bueno, no es culpa nuestra que nosotros como colombianos no sepamos de la diversidad, porque también en los proyectos educativos del ministerio no aparece nada de la diversidad. Cuando yo estaba en la escuela, yo me acuerdo que a nosotros nos hablaban, bueno, yo soy del Valle, entonces nos hablaban de los indígenas del Valle, ¿no? Entonces los indígenas que hubo allá, los yanaconas, nos hablaban de los Calima, de los Lilis, de varios indígenas que ya no hablan la lengua. Los yanaconas todavía hay personas que se reconocen yanacona, pero que la lengua se perdió hace muchos años.
Pero hay unos que decimos, ah, no, si hay indígenas en Colombia, todos los amazónicos son iguales. Hay unos que llaman wayú porque los conocemos por los medios de comunicación y los del Cauca también porque los conocemos por los medios de comunicación. Entonces empecemos con los wayú. Uno dice, bueno, wayú es una lengua arawak, la lengua se llama wayunaiki. El 45% de la población de La Guajira son wayús. Entonces estamos hablando casi la mitad de la población son wayú. El 97% hablan la lengua. Hay 270.000 personas wayú, tienen centros etnoeducativos, tienen docentes indígenas. El Ministerio de Educación les publicó un libro grandote que se llama Proyecto Etnoeducativo de la Nación Wayú. La Universidad de La Guajira tiene grafemas pues wayú, hay escritos en wayú, y la Biblia está traducida al wayú. Entonces uno dice, no, ellos están bien, pues no se van a morir, son 270.000. Si tengo tiempo después regreso a la Biblia para que escuchen un poco cómo suena wayú. Si no, les dejo allí, esta página se llama biblia.is, entonces lo pueden escuchar si no tengo tiempo de regresar acá. Pero lo cierto es que no son tan privilegiados, ¿no? Nada más a marzo del 2015, 5.000 niños habían muerto de desnutrición. Y las autoridades le pueden echar la culpa a los wayú, es que son perezosos, es que no quieren traer a los niños, es que su cultura, tal cosa. Pero no se habla de que le secaron un río, no se habla del desprecio y de la discriminación hacia los pueblos indígenas, ¿no? Otro de estos tales privilegiados serían los NASA, que es o PAES. Tienen colegios bilingües, tienen un sistema educativo indígena que es reconocido por el Ministerio de Educación, pero que no les sirve de nada, porque si yo salgo con un título de la Universidad Indígena, de los MISAC, por ejemplo, de la Universidad Autónoma Indígena de los NASA, seguramente no me van a contratar en la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, ese título es bonito allá en su tierra. Los NASA entonces son 75.000 hablantes aproximadamente, tienen, como les decía, esta Universidad Autónoma Intercultural donde tienen 4 programas y también tienen la Biblia traducida. Pero si nosotros nos vamos a ver el privilegio, si hacemos búsquedas en Google o en cualquier buscador sobre el Cauca, y uno pone Cauca indígenas, lo primero que hacen es asociarlos al terrorismo. Ustedes vieron el trino que sacó el senador Uribe la semana pasada, pues como un poco diciendo si se puede hacer masacres, no importa porque son indios. Esta persona que también hace algunos trinos bastante polémicos, propone un referendo. Esto fue en el 2005 cuando los indígenas del Cauca estaban haciendo una de sus peticiones de tierras. Entonces decía, yo propongo un referendo para que haya un departamento del Cauca dividido en 2, uno para los indios y otro para nosotros. Entonces, un pequeño apartheid, ¿no? Si hacemos búsquedas de imágenes, también siempre relacionándolos como ellos hicieron bloqueos, qué es lo que significa eso económicamente para el país, hemos perdido, bueno, todas las connotaciones negativas, ¿no? Otra vez Paloma y otro periodista, Yamjure, que dice que ellos pueden reclamar sus tierras y de una vez nosotros los blancos les reclamamos que los bañamos. Entonces, el privilegio no es tal, ¿no? Eso de ser reconocido a pesar que son bastantes, son las lenguas que más hablantes tienen en Colombia, aún así no reciben una atención real de esto que yo les contaba, tan bonito el Museo del Oro. Pero estos otros son un problema, ¿no? Es el problema indio. Bueno, entonces, para salir un poco de este tema un poco depresivo, el pequeño resumen es esto, que hubo una ola optimista hasta los años 90 que reemplazó esa ola como misionera. Después hubo una depresión porque se acabó la plata y ahorita empieza a sacudirse esa depresión porque empiezan a haber iniciativas. Entonces, el Instituto Caricuervo, por ejemplo, es una institución adscrita al Ministerio de Cultura que tiene en su misión, dice que la misión del instituto será promover la diversidad lingüística del país. Hasta hace muy poco, o sea, hasta los años 90, cuando existía el CECELA, ellos tenían varios investigadores de lenguas indígenas.
Luego llegaron por decisiones políticas o lo que sea, no hubo investigadores de lenguas indígenas en el instituto, a pesar que en su misión dice vamos a promover la diversidad lingüística del país. Entonces se hacían estudios principalmente del español. Esto tiene una razón, pues porque el instituto tiene un origen colonialista, pues era de Caro y Rufino Cuervo, ¿no? Entonces los dos pues tenían una visión bastante colonialista de documentar las variedades del español del país. Hoy en día tenemos en el instituto 5 investigadores de lenguas indígenas, que eso pues es como bastante alentador y que empieza a acercarse mucha gente al instituto ya diciendo, bueno, ustedes son los que tienen que hacer esto, entonces hagamos algo juntos. Entonces empezamos a sacudirnos un poquito de esto y empieza también una población estudiantil distinta. Entonces en la Universidad Nacional empieza una población de estudiantes que dicen, vamos a hacer trabajos educativos de lenguas indígenas, vamos a documentar lenguas, entonces empezamos a crecer como fuerza pues, y a buscar posibilidades por otros lados. Entonces me voy a concentrar ahorita sí en el área del Baupés, de las lenguas indígenas de Colombia, aproximadamente 30 se hablan en esta región, incluyendo 2 de las lenguas aisladas. Este es un mapa de El Cecela, aquí dice, donde ellos hacían como un registro de la diversidad de las lenguas por región. Esta es como la región amazónica, y aquí pues ellos todavía no tenían clasificaciones de lenguas como Cacua, ya les voy a contar un poco del Cacua, pero eran lenguas que se agrupaban bajo un gran nombre que se le llamaba Macú, por eso a los Nucac les decían Nucac Macú. Macú es un término bastante despectivo que significa algo así como sin lengua. Ya les voy a explicar un poco más sobre esto. Bueno, en esta región entonces se hablan lenguas pertenecientes a 5 familias distintas, entonces se habla Cacua, que pertenece a esta familia Cacua-Nucac, Jup y Yujup, que pertenece a esta familia Nadajup, Carijona, que es una lengua caribe, Tariana y Cabillarí, que son lenguas arawak, y 17 lenguas tucano oriental. La familia tucano se divide entre oriental y occidental. Entonces la oriental se habla en el Baupés, la occidental se habló en alguna época entre Caquetá, Putumayo, y hoy quedan muy pocas lenguas de la familia tucano occidental. En la región del Baupés, y esto es bastante fascinante, hay grupos que pertenecen a 2 orientaciones de subsistencia distinta. Entonces hay aquellos que son cazadores recolectores de una orientación seminómada, son bastante móviles, dependen principalmente de la caza y de lo que recolecten, y hay grupos que son asentados y que son bastante sedentarios, tienen cultivos un poco más amplios, y además estos grupos que son como sedentarios, ellos tienen una práctica matrimonial que se le llama de exogamia lingüística. La exogamia, exo es hacia afuera, entonces la exogamia significa, en términos groseros, porque esto es mucho más complejo que esto, pero prácticamente dice, nosotros nos tenemos que casar por fuera de nuestro grupo lingüístico, porque aquel que habla mi misma lengua es considerado familiar mío, casi mi hermano, y uno no se casa entre familiares. Entonces nos tenemos que casar por fuera del grupo lingüístico. Esto crea pues una diversidad inmensa, porque imagínense que la persona con la que usted tuvo hijos va a crecer hablando la lengua suya y la de su mamá o su papá. Y además en las casas, las mujeres son quienes migran a vivir en las poblaciones de los hombres. Entonces en las casas tenemos tías políticas que son de un grupo distinto al de mi mamá, y otra que viene de otro grupo, entonces yo puedo crecer en mi casa escuchando varios idiomas. Es común que la gente hable mínimo 5 idiomas distintos. Y esto pues crea una diversidad grandísima, ¿no? Los grupos cazadores recolectores no hacen parte de ese sistema exogámico. Entonces ellos son considerados socialmente inferior y uno no se casa con esos como un poco esclavos, ¿no? Esclavo no es la palabra, la relación de ellos es más bien como de patrón-cliente, donde los grupos sedentarios, que son estos arawak y tucanos,
proveen de productos occidentales como machetes, ropa, pilas, velas, a estos grupos cazadores-recolectores, y los grupos cazadores-recolectores a cambio les trabajan para ellos y les traen caza pues, de la selva. Entonces tienen una relación socioeconómica bastante fuerte, pero es una relación desbalanceada, donde las personas de grupos cazadores-recolectores son socialmente inferiores y tienen que trabajar para ellos a cambio de algo. Y de hecho, si ustedes van a la región, ustedes se van a dar cuenta que a aquellos que les llaman Makú, no se les habla directamente, sino que uno les habla en imperativos. Entonces, súbase, tráigame, lléveme, coja aquí, pero no hay una conversación. Esto es aceptado culturalmente, o sea, no es como, ay, pobrecitos. Esto es aceptado culturalmente más o menos así como sucede en la India, ¿no? Que ustedes saben un poco que, por ejemplo, los intocables no se pueden casar con el brahman. Y simplemente se acepta así culturalmente y ya está. En una región donde hablar varios... bueno, esto también crea un multilingüismo desbalanceado, donde los grupos que se les llaman Makú, ellos aprenden la lengua de los otros, pero los otros nunca van a aprender la lengua de ellos, porque pues no vale la pena. Más o menos como lo que pasa en la sociedad nuestra, ¿no? Nosotros aprendemos inglés, pero no aprendemos Kakwa, porque pues eso es... socialmente no significa nada, no es relevante. Estos grupos cazadores-recolectores entonces se casan solamente entre ellos, dentro del grupo. Entonces son endogámicos. Y la identidad, se preguntarán ustedes en esto de la exogamia, si entonces mi papá habla una lengua distinta y mi mamá tal, entonces yo con quién me caso si yo hablo 5, 6, 8 lenguas. La identidad lingüística o la identidad cultural es heredada patrilinealmente. Entonces yo me identifico con la lengua de mi padre y perteneciente al grupo de mi padre, a pesar que yo hablo lenguas de mis tías, de mis madres, de mis abuelos, para poderme casar así, ¿no? Entonces si mi papá, digamos que español de Colombia se llamara colombiano, entonces si mi papá es colombiano y mi mamá es brasilera, entonces yo digo yo soy colombiana a pesar que yo también hablo brasilero. Y esta cuestión que la lengua representa un marcador de identidad tan fuerte y que a uno le digan Makú es una cosa terrible, pues, porque Makú viene de una raíz arawak, que ma es un negador, un prefijo negador, y akú o akú significa lengua, entonces es sin lengua. Y esos que no tienen lengua son casi considerados unos animalitos, ¿no? De hecho, la otra vez yo estaba en una comunidad de desanos, que es un grupo tucano oriental, donde ellos tienen macús trabajando para ellos, entonces se llaman macú de desano. Entonces estaban unos niños peleando y se decían cosas horrorosas y juetantas y tal. Y cuando un niño le dijo al otro macú, y todos se quedaron como, uy, ya se acabó la pelea y todo el mundo se fue. Entonces es una ofensa bastante grave, para que no lo sigan usando cuando digan los Nukak Makú. Y se le llamaron a todos los grupos cazadores-recolectores, simplemente se les llamaron Makú. Entonces todos esos que viven en la selva y que son nómadas, les vamos a decir Makú, independientemente que no pertenecen a la misma familia lingüística, que era lo que pasaba con Kakwa, que se le juntaba y se decía Kakwa, Hubda y Yuhub hacen una sola familia porque todos son Makú y ya. Y ahora estamos diciendo no hay evidencias lingüísticas que demuestren eso, la evidencia lingüística lo que muestra es que son dos familias distintas. Bueno, esa es la situación entonces en el Baupés. Y ahora sí voy a entrar entonces a mostrarles algunos ejemplos para que escuchemos características que hemos encontrado fascinantes de poder estudiar estos idiomas. Una de esas características es que estas lenguas habladas por grupos cazadores-recolectores, entre estos Kakwa, tienen una posnasalización y una prenasalización de las oclusivas. ¿Esto qué significa? Miren aquí, este espectro muestra, bueno, ustedes saben que el sonido lo que es una perturbación del aire, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo aquí es perturbando el aire, les llega a ustedes a los oídos y esto es lo que hace que el lenguaje sea maravilloso, porque nada más estoy fastidiando el aire y nos estamos entendiendo.
Entonces, hay programas que dicen, bueno, vamos a ver cómo se fastidia el aire, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo las partículas del aire se mueven. Y este espectro nos puede mostrar esas partículas. Entonces, este espectro lo que nos está mostrando, bueno, aquí hay una perturbación, esto es ruido, y esto nos está, bueno, estas otras dos líneas no importan mucho, pero nada más para que lo sepan, esta línea muestra nasalización, ese sonido que sale por la nariz. Entonces ustedes si van a producir un sonido nasal, por ejemplo, si producen la M y se tapan la nariz, entonces no les sale, ¿no? Entonces no hacen un y ya no les sale nada. Entonces el aire necesita salir por la nariz. Entonces este programa mide cuál es el aire que sale por la nariz y cuál es el aire que sale por la boca. Y lo que vemos aquí, esta es la vocal, que es A en este caso, y vemos que antes de la A y después de la A, que sería una B, que no es nada, si ustedes hacen eso no es nada, pero si hacen B, entonces ya hay una perturbación del aire. Entonces este programa lo que nos está mostrando es, mire qué tanta intensidad hay de nasales después de esta oclusiva. Esto se llama una oclusiva porque ocluimos el paso del aire para que no salga. Entonces cuando uno hace una B hace y no sale nada. Una vez abrimos, entonces sale el aire en ráfaga. Y muestra que hay una prenasalización. Entonces, y que esto es muy significativo para la lengua. Entonces no es lo mismo que yo diga un bab que yo diga un bab. No es lo mismo, son dos palabras radicalmente distintas. Nosotros podemos decir en español, por ejemplo, casa o casa, casa, y sigue siendo la misma casa. Para estas lenguas, todo esto son signos lingüísticos que hacen que sea radicalmente distinta la lengua. Vamos a escuchar cómo suena esto. Entonces, primero escuchamos estar maduro. Bab, 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 Y este es tomar. bab, 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 bab. Entonces, este tipo de signos lingüísticos son fascinantes para quienes estudian lenguas del mundo, porque dicen, ve, eso no pasa en todas las lenguas. Y entonces se vuelve el Baupés un nicho donde empiezan a suceder cosas. Cuando empezamos a estudiar estas lenguas, empezamos a descubrir eso que no se había descrito para otras lenguas. Y eso que no se había descrito nos dice, existen en el lenguaje humano otras posibilidades de expresarse. Otro ejemplo de esto es Cabillarí. Este es un hablante de Cabillarí en el Chorro del Jirijirimo, y esta es la palabra para 18. Y lo lindo aquí es que la nasal, esta M, es aspirada. Vamos a escuchar cómo se dice 18. 18 es como las dos manos más un pie más 3 dedos de otro pie. Eso significa 18. Entonces nos enfocamos en esta primera porción, que es un hati, que son sonidos que también son muy raros en las lenguas del mundo. Entonces lo voy a poner otra vez. Sí, entonces a esto es pues cuando vemos aspectos lingüísticos, cuando empezamos a estudiar estas lenguas decimos esto realmente es fascinante. Y es fascinante porque estamos viendo cómo otra gente se expresa y cómo esa otra gente también hace parte de la historia nuestra como especie y hacia dónde nos podemos diversificar. Otro ejemplo de estas cuestiones fascinantes es, yo soy muy autorreferencial, entonces siempre hablo de Cacua o de Cabillarí o de lenguas con las que yo tengo un poco de experiencia. Esto que se le llaman serializaciones verbales o secuencias verbales. Entonces, lo que vamos a señalar aquí es que para decir esto que lo diríamos como, digamos, en diferentes palabras, en Cacua se puede decir con una sola palabra. Entonces, esa sola palabra dice, nosotros diríamos, bueno, ellos regresaron y pasaron y siguieron y subieron río arriba. En Cacua ellos dicen, bueno, regresar, pasar, subir, ir río arriba, y este es un marcador de pasado.
Entonces dicen, vamos a juntar los verbos en la secuencia icónica en la que suceden las cosas. Entonces si yo digo, ella iba caminando y silbando, si iba haciendo la acción al mismo tiempo, entonces junto las raíces verbales, pero si ella iba caminando y de repente en mi historia ella paró y luego silbó, entonces la estructura lingüística es distinta. En español nosotros no tenemos como esa flexibilidad para hablar de esta manera. Vamos a escuchar este otro para que escuchemos esta serie verbal. Entonces esto es subir, esto es ir alrededor, esto es bajar y esto es ir. Sí, no le puedo subir más, ¿cierto? ¿Ustedes escucharon? Más o menos. Ah, ya. ¿Sí? Bueno, entonces esto es en cuanto al lenguaje. Hay otras cosas también chéverísimas, pero digamos que no tendríamos tiempo para esto, pero nos podemos volver a ver cuando ustedes quieran. Pero una pregunta que es interesante y es preguntarse más allá de la gramática. O sea, es chévere saber de los morfemas y que hay una secuencia de verbos y que hay posnasalización y prenasalización. Eso es fascinante, pero eso no dice nada. Entonces empezamos a preguntarnos qué nos dice eso del contexto ecológico de la gente que habla estas lenguas. Ecología obviamente usurpado de la terminología botánica que se pregunta de la ecología como un organismo que está en relación con otros organismos en un ecosistema, ¿no? Entonces, en este caso, la lengua como un organismo y cómo ella se relaciona, cómo cambia la lengua en relación con su ecosistema, con sus otros hablantes, cómo el sistema ayuda a moldear el lenguaje, cómo hablamos cuando hablamos, cómo yo aquí hablo de una manera, cuando me voy a mi casa hablo de otra. Todos hacemos estas variaciones, ¿no? Todos cambiamos el lenguaje de acuerdo al contexto que necesitamos. Entonces nos empezamos a preguntar sobre esto que le llamamos ecología del lenguaje y cómo a través del lenguaje podemos preguntarnos sobre una historia de evolución, tratar de hacer esto que le llamamos reconstrucción de la memoria histórica y de la memoria identidad, y cómo podemos promover la diversidad. Entonces esos son los retos a los que nos vamos a enfrentar de ahora en adelante. Entonces no es solamente producir diccionarios, sino ¿qué nos permite eso pensar de nosotros, de nuestro presente y de nuestro pasado? Una de las cosas que nos ha permitido la documentación de lenguas es empezar a pensarnos de esto que es difusión cultural, que no nos estamos inventando el agua tibia, ¿no? Esto es, pues uno habla de esto y dicen, ah, sí, sí, pero es chévere verlo y es chévere ver que realmente podemos mostrar cómo esto sucedió. Una de estas es, lo hemos hecho a través de cantos rituales, estamos haciendo un proceso de documentación ritual en la región del Baupés, y nos dimos cuenta que cuando hablábamos con los cantantes de estas canciones, decían, uno les preguntaba eso qué significa o qué decía la canción, no, yo no sé. Finalmente se la presentamos, escuchamos la misma canción en varias comunidades hasta que la escuchamos de un cabillarí, que es una lengua arawak. Los grupos arawak se presume fueron grupos bastante bélicos que tenían como una especie de imperio amazónico. Entonces estaban los arawak y los tupí. Entonces era como el imperio amazónico y el que se le metía en el camino al arawak perdía el año, ¿no? Y eso sucedió también, o sea, creó como un hegemonismo cultural. Entonces empezó a haber una difusión cultural en la que, hagan de cuenta, como cuando uno está chiquito y no sabe inglés o está joven y empieza una canción en inglés y uno dice watch away, watch away, watch. Más o menos es lo que sienten allá cuando los arawak cuando escuchan cantar a esta otra gente. Dicen, ellos están cantando, pero ellos no saben lo que están diciendo.
Vamos a escuchar esta canción, la misma canción, cantada por un cacua de un clan distinto que se llamaba Aquileo. Él murió en el 2014. Otro cacua de otro clan de los cacuas que se llama Vicente. Entonces cada clan tenía como su propia versión de la canción, y la canción también cantada por carijonas, que es una lengua caribe. Entonces escuchemos esta canción aquí. Que no María, wa María, que na yuca María na que na yori. Bien, esta es la misma canción, es como una versión distinta, digamos como cuando sacan las canciones versión balada y versión salsa. Esta es la versión de este otro clan. Y esta es la versión de los Carijona. Raya maripi, que na coge nari raya, que na roya, que na coge nari raya, raya maripi, que na coge nari raya, que na roya. Que na coge nari raya, raya maripi, que na coge nari raya, que na roya, que na coge nari raya, raya maripi, Bueno, esas tres canciones nos permiten empezar a pensarnos sobre la difusión cultural. Y es porque, o sea, así como nosotros decimos, bueno, ¿y por qué vinieron los misioneros aquí a evangelizar a los indígenas o a evangelizarnos a nosotros? Hagan de cuenta que eso fue lo que pasó con los grupos arawak. Entonces ellos eran tan poderosos que empezaron también a colonizar espiritualmente a los grupos que estaban alrededor. A pesar que eran grupos que también tenían sus propios mitos de orígenes, sus propias prácticas rituales. Vemos que en las prácticas rituales, por ejemplo, de los cacuas son radicalmente distintas las prácticas rituales de los carijona, de los tucano, de los arawak, pero las canciones son exactamente las mismas. Entonces le meten, tienen otra historia de origen, tienen otras intenciones, tienen otros como seres o energías o lo que sea, con quienes se comunican. Pero entonces usemos la canción, es como usemos el aleluya para todo esto. Entonces empieza a haber una difusión cultural y empezamos a hablar de un pasado. Dejemos de romantizar a estos grupos indígenas. No son tan lindos y como cuidan el medio ambiente, no, son sociedades como nosotros. Y como nosotros tienen luchas de poderes, luchas de clases, lucha por la hegemonía de la cultura. Entonces vamos a ver a quiénes podemos conquistar y entonces les metemos nuestras canciones y fueron exitosos. Entonces esto lo podemos ver, los cacuas habitan esta región de aquí como una región selvática, los carijonas están un poquito más acá como en la frontera entre el Guaviare y el Baupés, y vamos a escuchar una canción que la cantó un carijona y se la pusimos ahorita en enero del 2019, que fuimos a hacer nuestro trabajo de campo con Cavillari, que es un grupo que viven aquí en el Apapores, que es este río que divide el Amazonas del Baupés, que es un grupo arawak. Entonces son de la raíz de los emperadores. Entonces le pusimos esta canción y ellos se toteaban de la risa y dijeron, no, no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Después nos dimos cuenta que es posible que sea cierto, porque en Cavillari sí se pueden reconstruir morfemas
que tienen significados en la lengua de esa canción. En cambio, cuando le preguntábamos a los carijonas qué es esto, no, esto como que es la canción del machirí. Pero, ¿y qué dice? No, algo machirí. Y en cambio, cuando hacíamos este mismo trabajo de reconstrucción ya de la estructura de la canción con los cabillarís, ellos decían, bueno, allí está diciendo el pájaro está llevando a la mujer por el cuello. O sea, se podía hacer reconstrucción del léxico y de los morfemas gramaticales. O sea, ¿qué significa? Un morfema es como, por ejemplo, en español, todos sabemos que la S es un morfema de plural en los nombres regulares. Pero pues uno no anda por el mundo diciendo no significa nada. Significa únicamente si yo lo pego a un nombre regular, por ejemplo, casa, casas, entonces yo ya sé que esa S es un morfema de pluralidad. Entonces, esos pequeños morfemas, esas pequeñas cosas que si ustedes en la calle le preguntan a un hablante de español qué significa, van a decir, no, pues nada, ¿no? Pero no significa, no tiene un significado gramatical. Entonces podíamos reconstruir estos morfemas en estas canciones y decimos estas canciones realmente son arawak. Y tuvieron un poderío espiritual en donde ellos pudieron difundir su espiritualidad. Así no hayan difundido sus mismas ideas espirituales, pudieron difundir estas canciones en toda esta región. A pesar que los arawak, bueno, venían de mucho más allá, ¿no? Del noroeste amazónico, pero llegaron a colonizar toda esta región de acá. Entonces vamos a escuchar esta canción del machirí en carijona primero. Kuwai machiri, machiri asa. Kuwai machiri, kuwai machiri, imache machiri. Kuwai machiri, kuwai machiri, kuwai machiri, siriaka. Kuwai machiri, kuwai machiri, imache machiri. Kuwai machiri, kuwai machiri, kuwai machiri, siriaka. Kuwai machiri, kuwai machiri, imache machiri, imache. Y esta es la canción cantada por un hablante de cabillarí, que es otra vez una lengua arawak. Rimachiri, machiri, kuwai machiri. Rimachiri, machiri, kuwai machiri. Machiri aka, kuwai nare, kuwai machiri. Machiri, machiri, kuwai machiri. Rimachiri, machiri, kuwai machiri. Machiri aka, kuwai machiri, kuwai nare. Listo. Bueno, eso es lo que nos permite hacer. Entonces yo les decía al principio, la lingüística es aburridorcísima cuando uno le está hablando a la gente del sintagma y entonces la cláusula subordinada. Eso es hartísimo. Pero esto es para lo que sirve, porque nos permite pensarnos cómo somos nosotros y qué es lo que hacemos. Entonces nos permite pensarnos sobre difusión cultural. Esta es la foto de Aquileo, que es el que cantó esta canción, la primera que escuchamos. En esa época yo estaba bastante joven también. Uno se ve en las fotos y se siente muy mal. Bueno, voy a hablar un poco también de este otro grupo. Hablando de esto de difusión cultural, les decía yo había trabajado estoy trabajando ahora con un hablante de una lengua que se llama tinigua, la lengua. El hablante se llama Sixto. En su lengua él se llama sisitio, que significa también cuchillo. Y es bastante interesante porque varios de los grupos del grupo de él tenían nombres en español muy parecidos al nombre en tinigua. Entonces era como sitio, suena como Sixto, o Sisto le dicen. Él tenía un hermano que se llamaba Cojo, y entonces en español le decían Cojo y lo bautizaron como Cojo. Está bautizado en San Vicente del Caguán como Cojo. Entonces uno va a San Vicente del Caguán a la curia, creo que se llama eso, y pide la lista de los bautizos de los años 20 y de los años 10, y ve un poco de gente así. Por ejemplo, vimos en la lista a alguien que se llamaba Paulino, y le preguntamos a Sixto quién era Paulino, y él decía, sí, era mi tío Pumino. Entonces se parece un poquito y las volvían en español. Por eso creo que nadie se llama Caterine, porque eso no se parece a nada. Bueno, entonces Sixto es hoy el último hablante de esta lengua que se llama tinigua. Sixto nació en esta región que se llama el Yarí, en esos ríos lindos que después
le dan la vuelta al chiviriquete y que se vuelven el apapor y es una cosa espectacular. Pero nosotros creemos que ellos vienen migrando del sur del Putumayo, del norte del Putumayo. Entonces, de una región de por aquí encontramos un pueblo que se llama Tagua, que se llama Tagua en español. En tinigua, Tagua significa pueblo o mi tierra. Entonces, empezar a ver topónimos tan al sur del Caquetá, y hay otro par de lagunas aquí en el Caquetá, bien en la frontera con el Putumayo, que tienen nombres que son tiniguas. Entonces dijimos, tal vez los topónimos nos permite pensarnos cuál era el trayecto migratorio de esta gente y dónde estuvieron. Pero Sixto nació, fue aquí, vivió muchos años en la Macarena y en el Guaviare, y hoy, hace un mes y 20 días, justo hoy, él se fue a vivir nuevamente al Guaviare, a una comunidad hablantes de una lengua que se llama Jiu o guayabero. Ellos sienten que guayabero es un poco despectivo, entonces prefieren que se les llame Jiu. La comunidad queda en Barrancón, como a unos 20 minutos por carretera bien polvorienta desde San José. Y Sixto se fue a vivir allá porque él tuvo como 3 mujeres oficiales, dejó hijos en una de esas, 4 hijos, de los cuales queda vivo uno. Pero su hijo se llama Enrique, creció con su mamá, entonces él se considera como guayabero y habla guayabero, y él dice, pues sí, o sea, mi papá es tinigua, pero pues yo no soy porque yo no hablo. Entonces Sixto se fue a vivir con su hijo, pero durante muchos años estuvo viviendo en la Serranía de la Macarena y vivía solo. Después, hace por ahí unos 11 años, Enrique mandó a una de sus hijas a vivir con el abuelo. Ella tenía 13 años, no fue decisión de ella, pues que pasa con muchas mujeres indígenas, ¿no? Muchas mujeres en general, pero las mujeres indígenas también pues sufren una discriminación terrible. Una chica, de hecho, una propaganda, una muchacha cacua me decía, ¿por qué toda la historia se la preguntan es a los hombres y nosotras qué? Entonces, en ese momento yo dije, estoy viendo un despertar como de algo que no me tocó a mí en mi generación. Yo nací con algunos derechos ganados para las mujeres. Ellas están empezando a pelearse derechos. Y estas también son cuestiones interesantes para analizarlas desde otras disciplinas, ¿no? ¿Qué es la feminidad indígena? ¿Qué es el género indígena? ¿Qué es el sentir indígena? Bueno, cierro la propaganda. Entonces, Sixto o el pueblo de Sixto, su grupo, habitaban en esta región que es entre la Amazonía y los Andes. Entonces empezamos a hacernos preguntas, ¿qué puede tener un grupo que está en esta franja interandina amazónica? ¿Qué rastros puede tener en su lenguaje o qué rastros puede tener en sus prácticas culturales? Encontramos este fragmento de una canción que transcriben que supuestamente es tinigua. Este era un misionero de la orden capuchina. En el 38 él publica un libro que se llama Musicología Indígena de la Amazonía Colombiana, y aparece este pequeño fragmento de tinigua. Entonces nosotros se lo cantamos a Sixto y él dijo, sí, esa canción es de nosotros, la voy a cantar. Bina wana wana wadino, 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 bina wana wana wadino. Abina wana wana wadino, mani wate wade yodede, mani wate wade yodede, mani wate wade yodede, abina wana wana wadino, bina wana wana wadino, bina wana wana wadino.
Abhinavanavanavanino. Yo sé. Bueno, entonces fue como un punto interesante nosotros encontrarnos porque nos estábamos preguntando como les decía, por qué podemos encontrar de los rastros, porque todo esto estaba habitado de gente, no era como un grupito de 9 en un lado y a 4 días de camino, claro que 4 días de camino es muy cerca, pero bueno, digamos que ustedes caminaran de aquí a Mitú, otro grupo, ¿no? Son grupos que estaban en contacto con varios grupos, entonces tenía que haber algún rastro, ¿sí? Entonces nos empezamos a preguntar por esos rastros y encontramos, claro que no se los estoy mostrando aquí, pero entonces les va a tocar creerme. Encontramos, sí, en este mismo libro algunas canciones bastante parecidas en otras lenguas, sobre todo en carijona, que es una lengua caribe, que en la historia de muchos grupos amazónicos que ustedes encuentren, la mayoría de los grupos se han enfrentado con los caribes y salen perdiendo. Entonces siempre es como los caribes eran un grupo temidísimo. Y ellos mataban y comían del muerto y que le chupaban la sangre por la cabeza, bueno, unas historias así terroríficas. Y esta canción de Sixto tiene una melodía muy parecida a canciones que hemos encontrado registradas para otros grupos. Que los caribes entonces, bueno, los caribes originalmente son del Caribe, pero hay este grupo de carijonas que también es como una incógnita de cómo ellos aparecieron por aquí como por el Chiviriquete. Entonces los tiniguas estaban en este sector, eventualmente se habrán encontrado con los caribes y empezaron a intercambiarse melodías, digamos. Voy a pasar a esta cuestión que quería hablar sobre tratar de hacer una construcción, una reconstrucción de cuál era la historia de contacto de Tinigua. Y yo traté de hacerla a partir de comparar el inventario de fonemas. Entonces aquí ténganme un poquito de paciencia. Tinigua es una lengua hoy aislada. Se decía que tenía una hermana que se llamaba Pamigua y otra tal hermana que se llamaba Majigua. De Pamigua existe una lista de 35 palabras recogida en 1890. Y esas 35 palabras son tan parecidas a lo que hoy en día es Tinigua que yo creo que podemos estar hablando de dos variaciones dialectales de una misma lengua. Entonces, como caleño y bogotano. Pero no tenemos más nada con qué comparar. Y de Pamigua ya no queda ningún hablante, nadie dice, sí, Pamigua, yo soy Pamigua, nada, eso no existe. Y en los textos se habla de Majigua. Cuando le preguntamos a Sixto sobre Majigua, él dijo, no, Majigua era el etnónimo que nosotros usamos, bueno, él no dice el etnónimo, era como nosotros le decíamos a los guajivos, que era un grupo con el que ellos tenían un contacto hostil, pero tenían contacto socioeconómico, entonces eran tan importantes que les tenían un nombre, ¿sí? Así como nosotros le tenemos un nombre a los gringos, pero a los peruanos solo le decimos peruanos, entonces el contacto de nosotros con Perú es menos importante que el que es con Estados Unidos. Contacto socioeconómico. Esta es la lista que les decía que existe de Pamigua, que es muy parecida, las palabras son muy parecidas, entonces esto sería ziti, este sería sete o yete, ichiza, este sería iquiza, entonces son palabras bastante parecidas para uno poder pensar en variaciones dialectales. Entonces esta cuestión de la historia de contacto, que les decía que yo quería ver cómo se podía ver esa historia de contacto en la fonología de la lengua, entonces en el sistema de sonidos. Tinigua entonces habitaba esta región de aquí, digamos, se corre un poquito el mapa, pero entonces tenían a los muiscas en los Andes, a los guajivos en la Amazonía, a los carijonas, a los huitotos, a los kamsá, que es una lengua aislada que se habla en el Putumayo, y hablantes de quichua también en los Andes. Entonces yo lo que hice fue tratar de comparar cómo es el sistema de sonidos en estas lenguas con el sistema de sonidos de Tinigua. Este es el sistema de sonidos de Tinigua, o sea, estas son las consonantes que existen en Tinigua y estas son las vocales que existen en Tinigua. Entonces así se arma pues como el sistema general de sonidos en Tinigua. Características interesantes de Tinigua.
Tinigua tiene 23 o 19 consonantes, yo no estoy segura de algunas consonantes, también hay unas dificultades, por ejemplo, Sixto no tiene todos los dientes de arriba, entonces para producir sonidos que en el Tinigua antiguo estaba registrado como R, es necesario tener dientes para hacer ese sonido. Se ha registrado que en Tinigua había este sonido que es como P, como una P aspirada, se llama eso. En el idioma que habla hoy Sixto no hay, entonces puede que haya existido, se perdió. Y bueno, hay algunos sonidos que no son tan claros si existen o no existen, entonces yo digo, bueno, hay unas 19 o 23 consonantes, 6 vocales, y vamos a escuchar esto que es bastante interesante a nivel fonológico de las lenguas del mundo, y es que una vez uno tiene una consonante aspirada, por ejemplo esto no es una T sino una T, entonces si yo tengo una consonante aspirada aquí, todas mis otras consonantes van a ser aspiradas, entonces eso se le llama armonía aspiracional. Entonces vamos a escuchar estas dos palabras. Esta es la palabra para tambor en Tinigua. Tati. Tati. Y esta es la palabra para asiento. Mucho hito. Esto también ocurre pues aquí lo muestro, es que también hay esta aspiración que les estoy diciendo, entonces el río Guayare es Atatokia, y que hay una palatalización, no voy a entrar mucho en esto, pero escuchémoslo cómo suena. San Vicente, kawan. Nani kwa ya dusha sa yusa nani kwa hatatokia. Bien. Otras cosas interesantes, únicamente para que escuchemos palabras en la lengua, entonces que la lengua puede tener un acento, las sílabas pueden ser consonante, vocal, puede que el acento caiga en la primera vocal o en la segunda, en la primera sílaba o en la segunda sílaba. Entonces, los ejemplos son este de serpiente. Oh. Bueno, van a tener que creerme, se dice suti. Y este, por ejemplo, ver. Ñenzui. Entonces el acento cae en la segunda sílaba, o estar arriba, jañi. Añi. Bueno, entonces voy a pasar rápidamente por esto para que no se aburran, pero hay varios audios que podemos escuchar si no se aburrieron y me lo piden después. Después yo tuve una desilusión fonológica porque yo creía que se podía pensar en una historia de contacto a partir de aquí, pero lo cierto es que no la encontré muy bien. Entonces, como les decía, yo esperaba que este grupo que estaba interandino y que tenía contactos con gente de acá y de acá, iban a tener algún rastro en su lenguaje. Entonces, otra vez es como son las consonantes en la lengua, y si la comparamos con las consonantes de quechua, yo decía, ay, mira, se parecen muchísimo, porque esto de tener consonantes aspiradas no es típico amazónico, eso es típico andino. Entonces yo pensaba que como Tinigua tenía consonantes aspiradas, entonces esto me estaba hablando de una historia de contacto con gente de los Andes. Después me di cuenta, bueno, el sistema de vocales en Tinigua sí es muy amazónico, lengua amazónica que se respete tiene estas vocales. Después me di cuenta que no iba a ser así. Entonces, en quechua vemos estas aspiradas, pero hay otras lenguas amazónicas, por ejemplo, Cofán, que se habla en esta región, que también tiene aspiradas y tiene un inventario de consonantes bastante parecidos al Tinigua. Entonces dije, bueno, aquí no podemos hacer nada, entonces simplemente pues les puedo mostrar con qué otras lenguas los comparé. Entonces con Huitoto ustedes ven que el sistema es mucho menor, o sea, tiene muchas menos consonantes. Pueden ver que en Hidnu, que es una lengua guajibo, o en Guajibo, que es una lengua guajibo, también hay aspiradas. Entonces no era tan cierta mi hipótesis, ¿no? Entonces dijimos, bueno, aquí no podemos hacer nada, entonces nos quedamos con creer que
que hay prácticas culturales que podemos reconstruir de Tinigua, que son un poco andinas, pero la mayoría de su estructura lingüística es muy amazónica. Tinigua es muy amazónica y les va a tocar creer en lo que yo digo, porque no tenemos tiempo de más. Bueno, yo voy a terminar esta cuestión de pensarnos qué nos dice el contacto con la gente, con un caso de una categoría gramatical que se llama evidencialidad. Y es evidencialidad en esta lengua que se llama cacua. Yo le pongo aquí, dime con quién andas, porque es como dicen vulgarmente, el que con lo ajeno se viste se le pega la chucha, y entonces, lingüísticamente hablando, grupo del Baupés, así no pertenezca a las familias de allí, empieza a pegárseles todas las categorías gramaticales. Entonces dicen, bueno, pues hablemos parecido, hablamos lenguas distintas, pero gramaticalmente nos vamos a parecer. Vamos a ver este ejemplo en concreto, que son estas categorías de evidencialidad. Son lenguas, y aquí vuelvo a lo de la traducción, las lenguas del Baupés, que cuando yo doy una declaración, o sea, cuando yo digo algo, por ejemplo, yo digo la compañera entró por la puerta. Cuando yo digo eso, tengo que especificar si yo a la compañera la vi entrando, si yo la sentí de alguna otra manera, entonces la escuché, la olí, la presentí, si a mí me contaron que ella entró, si yo asumí que ella entró porque pues está ahí sentada, o si yo infiero que ella entró porque ella siempre entra por esa puerta. Entonces son 5 categorías distintas que yo tengo que especificar en todo lo que yo diga en mi vida. Y esto se vuelve un problema grandísimo para traducciones bíblicas, por ejemplo, porque imagínense una historia tan increíble de un personaje tan increíble que le pasan cosas tan increíbles como a Jesucristo, que vengan y le digan, bueno, entonces traduzcamos acá, entonces Jesucristo anduvo por las piedras. Sí, pero ¿usted lo vio? No, pues ¿cómo no? Eso fue hace mucho tiempo. Entonces su abuelo lo vio. No, más antes de mi abuelo. No, entonces es mentiras. Entonces se vuelve muy difícil traducir historias así en un idioma, porque yo tengo que especificar. Una vez estaban saliendo como de un evento místico en donde uno de los evangelizados había leído algo, desarrollaron una grafía para traducir la Biblia. Entonces yo le pregunté a alguien, bueno, ¿qué dijeron allá en la misa, no? Entonces dice él, no, pues a ver, Emilio dijo que en un libro dicen que supuestamente dijeron algunos que yo asumo que no sé quiénes son, que alguna vez hubo un fulano que, entonces eso se vuelve eterno para decir una información tan simple como Jesús repartió el pan, ¿sí? Entonces son categorías necesarias y se representan a través de morfemas. Ya les decía yo, la S es un morfema, entonces digamos que si lo digo, la compañera entró por la puerta S, significa que yo la vi. La compañera entró por la puerta Pi, significa que yo la sentí. Entonces van cambiando los morfemas para cambiar esta información. Y se usa mucho. Entonces, hablantes de español amazónico en esta región sienten una carencia en el español de estas categorías, porque entonces todo es visual. Entonces yo siempre que hablaba cacua me decían, no, pero eso es pura mentira, no lo viste. Y yo, no, pues que yo no me sé todas las categorías. Entonces empecé a hablar siempre con esta categoría que es como reportado, como me dijeron, como el que nosotros usamos disque. Ay, disque de tal cosa, disque va a llover. Entonces no soy yo, ¿no? Me desresponsabilizo de la información. Y se usa también mucho para chistes. Ellos cuando hacen chistes, una vez yo me iba a subir a una canoa que era bastante celosa, que se mueve mucho, pues muy fácilmente. Yo soy evidentemente bastante pesada y mucho más grande que ellos, entonces se iba a hundir la canoa. Entonces cuando yo me estaba subiendo dijeron, disque gorda. Yo me quedé pensando, ve qué interesante, porque claro, no lo dijo él, es como dicen que es gorda, pero yo no soy, ¿no? Es un chiste. Bueno, entonces vamos a ver estas categorías en cacua, y les voy a mostrar cómo en cacua, yo creo que estas categorías no las tenía cacua inicialmente. Inicialmente cacua no tenía tantas categorías, ellos tenían 4 categorías, y cuando eran habitantes de esta región antes de que llegaran los grupos tucanos.
y los grupos arawak. Entonces son grupos mucho más antiguos en la región. Entonces cuando llegaron los otros y llegaron con estas otras categorías, dijeron, ve, a nosotros también nos falta eso, pues cojamos una y empezamos a hablar así. Entonces lo que les voy a tratar de convencerlos que funcionó así en Cacua, que tenían una categoría vieja y luego desarrollaron otra por el contacto con la gente. Entonces Cacua es una lengua que se habla, principalmente ellos tienen este asentamiento que se llama Huacará, que fue un asentamiento que creó la misionera que trabajó con ellos, que murió en el año 2014 ella. Hay otro asentamiento en este lugar que se llama Nuevo Pueblo. El asentamiento no significa que ellos dejen de ser móviles, entonces es como un centro de acopio, donde ellos siempre llegan allí y luego se van a viajes de cacería que pueden durar un día, un mes, un año, 10 años. Entonces hay gente que aún hoy yo no conozco, pero sé que existen, pero no los conozco porque cuando voy están de cacería. Entonces, bueno, aproximadamente unos 230 hablantes, son de esta familia Cacua-Nucac y son de esta orientación seminómada, tienen multilingüismo en una sola dirección, entonces hablantes de Cacua hablan varias lenguas, pero nadie que no sea Cacua va a hablar Cacua, que también fue una dificultad para bastantes grupos que tienen Cacuas trabajadores para ellos, porque me decían, pero ¿por qué aprende la lengua de ellos y no la nuestra? Entonces yo llegué una vez a Nuevo Pueblo, hay otro, el pueblo cerca, el asentamiento cerca de Nuevo Pueblo es un asentamiento de un grupo que se llaman desanos, que hablan la lengua desana, y habían unos cacuas allí, entonces yo llegué y los saludé en Cacua, estaba hablando con ellos en Cacua, ellos me respondían en desano, yo decía, no me hablen porque yo no entiendo. Ellos insistían, pero les parecía que no estaba bien que yo no hablara la lengua del patrón. Entonces tienen un multilingüismo en una sola dirección, es un multilingüismo desbalanceado. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de esto de los evidenciales. Entonces, esta es como la estructura verbal de Cacua. Entonces tienen unos proclíticos, o sea, donde van los pronombres, entonces yo, tú, él, tal. Tienen unos prefijos que tienen indicaciones gramaticales, verbos, varios los que quieran, sufijos y otros que se llaman enclíticos. Los evidenciales que yo digo que son los evidenciales viejos son estas formas de aquí, y los evidenciales nuevos son los que van al final. Entonces ellos tienen unos evidenciales que van al principio de la palabra y otros que van al final. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en las lenguas tucano, que fue las lenguas con las que ellos entraron en contacto y que tenían estas categorías evidenciales, toda la información gramatical va al final. Ellos no tienen nada al principio, no tienen prefijos, pero Cacua sí tiene prefijos. Entonces es uno de los argumentos por los que yo digo, estos que son prefijos existían antes de que entraran en contacto, apenas entraron en contacto y dijeron, bueno, nosotros necesitamos una información que vaya al final de la palabra y que indique evidencialidad. Entonces son estos los evidenciales. Si yo vi algo, yo no tengo que decir nada, entonces no le pongo ningún morfema de ningún tipo, ni sufijo, ni prefijo, ni nada. Pero si yo no lo vi, pero yo lo sentí, lo olí, lo toqué, tengo que usar esto. Entonces, que es, yo le llamo un evidencial no visual. Si hay una experiencia que es de segunda mano, o sea, yo no la vi, ni la sentí, ni no tuvo nada que ver conmigo, pero la adquirí de alguna manera, entonces tengo que usar estos prefijos que puede ser t, ti o ta. Si yo infiero la información de la que yo estoy hablando, entonces la compañera entró por la puerta, infiero, tabé, entonces uso estos que ya van al final de la palabra. Entonces estos se llaman inferido evidencial. Si yo infiero algo en el futuro, entonces tal vez va a llover, supongo, porque el cielo está negro. Entonces tengo que usar este morfema. Y si a mí me dijeron el disque, uso este morfema que es would. Vamos a ver los ejemplos concretos. Bueno, entonces les decía, yo creo que estos son los antiguos y estos son los nuevos porque aparecen sintácticamente en otra posición. Este es el ejemplo de cuando yo vi lo que estaba sucediendo. Esta es una historia en la que la persona se fue al monte y entonces esto es una historia real, ¿no? Entonces él estaba tratando de cazar y sintió algo que se movió. Entonces él cogió un palo
y con el palo él lo metió en el hueco. Entonces él estaba viéndose a él mismo meter el palo en el hueco. Entonces no necesita meterle ningún morfema en ningún lado. Esto suena más o menos así. Otra vez, ¿ya se lo aprendieron? Bueno, entonces aquí no tiene ningún morfema. Pero después, en la misma historia, él dice, con el palo, como ya lo metió en un hueco y él no veía dentro del hueco, entonces él sintió a través del palo. Entonces, como sintió a través del palo, él tiene que poner esto. Entonces, ya no dice ahumubhi, sino aihumubhi. Entonces, tiene que meter este morfema para decir, yo no lo vi, yo lo sentí. Y aquí igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una historia pues de un espíritu que viene, entonces yo soy muy supersticiosa, a mí me da mucho miedo la noche, a mí me da miedo los ruidos, todo me da miedo. Entonces yo dije que estaba sonando algo en el monte, entonces yo dije, ay no, ahí viene. Entonces la persona que estaba conmigo me corrigió y me dijo, ay, acá. Entonces como usted no lo está viendo, usted lo está sintiendo, lo está escuchando, entonces tiene que usar esto. Si yo no usara esto, significa que yo lo estoy viendo. Esto de segunda mano, entonces, por ejemplo, ellos se fueron cuando estaba amaneciendo, yo supongo porque cuando yo me levanté ya no estaban, entonces yo uso este ta. Si yo los hubiera sentido, entonces otra vez, ay, yo creo que yo dañé esto. Si yo los hubiera sentido, yo hubiera usado esta i, este prefijo i, pero como yo no lo sentí, sino que yo infiero porque cuando me levanté ellos ya no estaban, entonces yo tengo que usar este ta. Y aquí igual, ¿no? Entonces el jaguar se lo comió por quedarse dormido, yo infiero porque pues ya la persona dejó de existir, ¿no? Bueno, y ahora este que es el sistema que les digo que es más nuevo, que entonces yo ya no los pongo al principio, sino al final. Entonces estas cosas que yo pongo al final, yo digo, estos son morfemas nuevos. Y lo digo por la posición en la que están, porque uno espera que todos estos evidenciales sucedan al principio, pero también porque podemos rastrear etimológicamente de dónde vienen. Entonces, ta en Cacua significa espalda. Entonces puede haber una extensión semántica en la que eso que ocurre atrás, pues yo lo infiero porque no puedo tener ningún acceso a esa información, ¿no? Entonces, puede que se haya hecho como una gramaticalización de ese morfema tan, que significa espalda, a significar inferido. Este de futuro, entonces, de pronto lo que nos está asustando es una persona, será una persona, va a ser una persona lo que yo me voy a encontrar. Yo infiero en el futuro, yo todavía no sé qué es lo que va a pasar. Aquí otra vez también entonces Wabeh mi deca, entonces Wabeh es yo me voy, entonces min es el futuro inmediato y de es ese tal vez yo me voy, si no llueve de pronto yo me voy. Y por último está este que es el que se puede traducir como al disque, ¿no? Entonces dicen que. Entonces ellos le pegaron a él, entonces aquí dice Kandi, es a él, it hit it would, este would significa me dijeron. Entonces le pegaron, dijeron que le pegaron a él. O aquí, esto se usa mucho sobre todo en las historias, ¿no? Entonces en las historias mitológicas porque no sabemos quién lo dijo, entonces simplemente would, alguien lo dijo. Bueno, voy a hacer una comparación ya rápidamente para terminar. Sí, ya voy a terminar. Ay. ¿Cómo sucede esto en las otras lenguas del Baupés? Entonces, Cacua está aquí y ustedes ven que ellos están rodeados de un montón de gente que hablan otras lenguas. Aquí vemos en esta lengua tucano, este es visual, entonces ser visual, ella es grande, yo la estoy viendo. Entonces yo digo ki, pajigi, ni mi. Entonces este mi significa yo la estoy viendo. En cubeo, si yo infiero algo, cubeo es otra lengua también tucano, entonces él llegó, yo infiero que él llegó porque cuando yo llegué la persona estaba dentro ya de la casa,
Entonces yo digo y aquí ve. Entonces este ki ve significa que yo estoy infiriendo lo que ellos dicen. Y fíjense entonces que esto sucede siempre al final de las palabras, como esos que yo muestro que son nuevos para Kakwa. Este es el ejemplo para Desano. Entonces yo asumo, usted vino desde lejos, supongo, pues porque se le nota que no es de aquí. Y este es el reportado para Siriano. Entonces Yupo dicen que ella quería un machete. Entonces el disque, yo no me responsabilizo de lo que estoy diciendo. Es interesante notar que en Nukak, que es la lengua hermana de Kakwa, no existen estas categorías gramaticales, que puede ser un argumento en contra del mío, ¿no? Porque yo estoy diciendo había un sistema nuevo y un sistema viejo. Entonces, si había un sistema viejo, uno esperaría que estuviera en la lengua hermana, así como hay muchos de los sistemas gramaticales nuestros del español que lo vemos en el francés, en el portugués, en el rumano, en todas las lenguas romances que le llamamos. Pero en Nukak no existe nada de esta forma, pero existe would como un verbo libre que significa comandar o mandar a hacer algo. Y que tiene sentido si yo lo voy a usar como dicen que, es como mandaron a decir, yo no soy. Y que en Kakwa, en todas las horas que tenemos grabados de Kakwa, que son aproximadamente 250 horas de conversaciones, chistes, arte verbal, narraciones, en todo lo que tenemos grabado de Kakwa, solo existe una vez en la que aparece como un verbo que significa comandar. Entonces ahí es donde yo digo, esto lo que pasó fue que se gramaticalizó y empezó a significar únicamente evidencialidad, empezó a significar únicamente dicen que, por una necesidad, porque como todo el mundo habla así, pues nosotros también necesitamos algo que diga que no fui yo el que dije, sino usemos algo de nuestra lengua que también signifique eso que significa en otras lenguas. Bueno, yo voy a dejar allí las consideraciones finales que tengo es, bueno, espero como haberlos sacado un poquito de la depresión con la que yo entré, que es que nos podemos enfrentar a cosas muy interesantes al estudiar estos idiomas distintos, ¿no? Nos permite entendernos a nosotros, más que tratar como entender a los otros, es entendernos a nosotros como especie. Y esto es donde se vuelve fascinante esto de la academia, porque la academia no sirve para nada. Yo me acuerdo que yo tenía un profesor en la universidad que él decía, nada de lo que ustedes hacen sirve para nada. Uno puede vivir con fuego y con lanza. Y yo decía, es verdad, y yo creo que es verdad, ¿no? Pero yo creo que tiene otras implicaciones esto de conocer la dirección de nosotros como especie, la evolución hacia dónde podemos ir, cuáles son las posibilidades del lenguaje, cuáles son las posibilidades de desarrollo nuestro como especie. Bueno, hablé un poquito de las lenguas amazónicas y que es necesario hacer documentación desde distintas esferas de la vida social. Entonces, no solamente enfocarnos en la gramática, sino en qué significa eso más allá. Bien, entonces muchas gracias y si tienen preguntas las escucho. Ellos cómo aprenden, digamos, ustedes los lingüistas hacen como la desestructuración de los tiempos o digamos cuando tú aprendiste de ellos, pues es complejo que ellos te digan es un condicional o un pretérito perfecto, ¿sí? Ah, sí. Entonces, ¿cómo es esa dinámica? Porque pues allá en la selva me imagino que es diferente, ¿no? O sea, sí, gracias. Pues mira, el método de trabajo es, yo creo que uno empieza, lo primero que uno hace es como tratar de aprender palabras, ¿no? Entonces hace una listica de palabras y las empieza a aprender. Y ya luego uno empieza es como a tratar de, así como hacen los niños para aprender los idiomas, ¿no? Entonces a producir el lenguaje que uno está escuchando, ellos empiezan a corregir y ya el análisis lingüístico, pues yo creo que muy pocos de nosotros, por ejemplo, yo no sé nada de la lingüística del español, entonces yo no sé qué es un condicional. Una vez yo estaba hablando con un amigo lingüista que me decía, ay, sí, ustedes usan el perfecto como no sé qué, y yo decía, yo no tengo ni idea, yo simplemente hablo español. Entonces uno no se piensa el lenguaje en estructura. Lo que empezamos a hacer es entonces comparaciones.
Entonces, por ejemplo, si tenemos una grabación de una historia, entonces dicen, no, allí dicen, se fue corriendo al río. Entonces digo, ah, bueno, ¿y cómo dirían se va a ir corriendo al río? Entonces, para empezar a tener tiempos distintos, o empieza uno a jugar con el mismo lenguaje que ellos producen, no como decir, ¿cómo se dice el hombre está sentado encima de la mesa? Porque son cosas que no son naturales. Entonces empezamos a buscar es dentro del lenguaje natural cómo podemos producir de ese mismo lenguaje natural otras estructuras y empezar a analizar a partir de allí. Es como armar un rompecabezas. Yo leí acerca de que tú creaste una fundación en honor a Sixto, el Tinigua. ¿En qué consiste? Por ejemplo, uno vaya y qué se puede encontrar. Bueno, gracias. La fundación es muy joven porque nosotros conocimos a Sixto en el 2015. Y lo que sentimos fue precisamente lo que yo les estaba contando al principio. Existe muy poca, o sea, apenas estamos empezando a hacer esto de documentación de lenguas en Colombia. Entonces, las entidades llamadas a hacerlo es el Instituto Caro y Cuervo, que no da abasto, digamos que más allá de eso serían como tesis de grado que se quedan en tesis de grado en las universidades. Y empezamos a sentir que nosotros nos beneficiamos de este tipo de estudios porque pues yo vivo de esto, entonces a mí me beneficia estudiar la lengua, además pues de intereses personales, pero que las comunidades tienen otras necesidades, porque la lengua no sirve de nada, o sea, como yo necesito es vivir, yo necesito es comer, necesito otras cosas, a mí que se pierda la lengua no me importa siempre y cuando yo no me muera. Entonces, a partir de eso y también de nuestra experiencia trabajando con grupos del Baupés, también que hay muchos jóvenes que entran como en una crisis de identidad porque los mandan a estudiar en los colegios internados, pero en Mitú no son blancos, pero cuando regresan a la comunidad tampoco son indios, entonces entramos en una crisis de identidad terrible y que ellos están más que crisis de identidad, empiezan a desplegar unas identidades fluidas. Entonces puedo ser indígena, pero también puedo estudiar, o sea, estudiar no me hace menos indio, escuchar reggaetón no me hace menos indio, pararme el pelo, hacerme un tatuaje, pero sí tienen otras necesidades educativas. Entonces, dos jóvenes se nos acercaron allá en el Baupés a decirnos, nosotros queremos estudiar porque han traído varias gente de los mineros y el único que puede decir algo es un ingeniero que sea blanco. Nosotros queremos ser ingenieros para nosotros decir qué se puede hacer aquí. Necesitamos que nos ayuden. Entonces, dentro de lo que nosotros hacemos académicamente, pues nos dan plata es para comprar una cámara, pero no conseguimos dinero para esto. Entonces, también viendo las condiciones de vida, o sea, eso junto con las condiciones de vida de Sixto, que está en un abandono, pues, y ha vivido un desprecio de todas partes, ¿no? Ha sido como una violencia diferencial del Estado que a los indígenas se les da lo peor si es que se les da. Entonces, viendo esas condiciones de Sixto que vuelve, entonces dijimos, pues vamos a crear una fundación para hacer, además de estos estudios de la diversidad étnica y lingüística, donde podamos apoyar a las comunidades de otra manera. Entonces a Sixto lo estamos, pues intentamos apoyarlo a él mensualmente con una mensualidad, y a los jóvenes hemos creado una beca para estudiantes indígenas que quieran estudiar en la universidad. Entonces hay dos jóvenes que están estudiando, uno en la Universidad del Valle, de la sede de Cali, y otro en la Universidad del Valle de la sede de Palmira. Están estudiando ingeniería ambiental y lo que hacemos es apoyarlos económicamente con los estudios y hacerles un acompañamiento psicosocial, porque pues también crea o sea, cuando ellos recién llegan es una cosa horrible. Cuando llegó Leonel, que fue el primero que vino, Leonel tuvo pues muchas dificultades, empezando por cuando estábamos buscando dónde viviera, porque también decíamos, él tiene que tener la experiencia estudiantil de vivir con otros estudiantes, no vivir con nosotros, porque al final pues se volvía algo muy paternalista, le hacíamos de comer, le lavamos la ropa, entonces así no era, ¿no? Entonces estábamos buscando dónde vivir y fuimos a varios lugares de estudiantes y todos en principio decían que sí, luego cuando lo conocían decían que no. Y yo decía, ¿por qué son tan discriminadores? Luego me di cuenta, es que Leonel, cuando él recién llegó, él no mira a la gente a los ojos, porque culturalmente mirar a los ojos pues puede transmitir
enfermedades, magias, cosas que ellos no quieren, ¿no? Entonces cuando nos subimos al carro le dijimos, Leo, tenés que mirar a los ojos a la gente porque si no, no vas a conseguir casa. Y él dijo, uy, eso tan raro. A él le pareció rarísimo tener que mirar, y es algo tan básico, ¿no? Entonces por eso también nos juntamos con una chica que es trabajadora social, que ella hace el acompañamiento psicosocial. Entonces ahora lo que hacemos en la fundación es tratar de buscar, además del beneficio académico propio, qué otras cosas necesitan las comunidades para que los podamos ayudar, porque nosotros nos estamos beneficiando y no podemos ser tan mezquinos de decir, ah, bueno, chao, me llevo, publico mi artículo, publico mi libro y me pagan y nos vemos cuando yo vuelva y te traigo un par de pilas, porque necesitan otras cosas, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la fundación y también trabajar junto con ellos. Entonces, con los dos chicos estudiantes, ellos hacen parte de la fundación y hacen parte activa. Entonces ellos no son como lacayos que trabajan para nosotros, sino ellos también proponen proyectos, son directores de proyectos. Entonces propusieron un proyecto para hacer un piscicultivo en la comunidad de Buenos Aires, Cavillarí. Ah, bueno, entonces si lo propusiste, te ayudamos a escribirlo, te enseñamos cómo escribirlo, pero lo vas a dirigir vos. Entonces él es director de ese proyecto porque es la forma de tratar de retribuir a las comunidades. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.